Cuando uno se casa sin la voluntad de Dios y el matrimonio fracasa, ¿cree usted que Dios ya no hace nada por uno, por ese matrimonio, porque me casé sin la voluntad de Dios? Hay varias cosas que quien pregunta debe de tener en cuenta. La primera, muchas veces las personas, cuando se les presenta una dificultad en el matrimonio, entonces de inmediato dicen, no fue la voluntad de Dios. Porque piensan que casarse en la voluntad de Dios es igual a no tener ninguna dificultad. Y cuando las personas tienen esa visión, realmente están equivocados. Porque son dos personas diferentes, posiblemente de dos culturas diferentes, con dos crianzas totalmente diferentes. Y, bueno, son tan diferentes que por eso se casan. Además, cuando uno se casa, a uno le dicen que le entregan esposa para bien o para mal. Eso se lo dicen a él, eso se lo dicen a ella. Y solamente como que piensan en aquello del matrimonio solo para bien. Pero resulta que también les dijeron para mal. Entonces, cuando yo me caso, tengo que saber que he de librar una muy importante labor en la cual voy a encontrar cosas muy positivas como también cosas negativas. Las cosas positivas deben de fortalecernos para consolidar nuestra relación. Y las cosas negativas que se presentan deben de contribuir a fortalecer nuestro carácter cristiano, nuestra capacidad de tolerancia y la manifestación del verdadero amor, que es el que hace posible que por difícil que se presente la circunstancia o el momento, tenga una salida. Eso como en primer lugar. En segundo lugar, las personas que se casan no deben de hacerlo por conveniencia, sino por amor. Muchas personas se casan por el hecho de que entienden el Evangelio y entonces, pues como vivo en unión libre, me voy a casar para poderme bautizar. La persona, más que pensar en casarse para bautizarse, debe de pensar, amo lo suficiente a la persona que está conmigo como para que sea mi compañero o mi compañera por el resto de mi vida. Recuerde, uno debe de casarse por amor, no por presión, no por conveniencia, no por interés, no por decepción, no por pasión. ¿Ya? Las personas que se casan de manera diferente a un verdadero amor son personas que cuando el camino se ponga cuesta arriba van a encontrar reparos, defectos y al final termina destruyéndose ese matrimonio. Entonces, antes de casarme, yo tengo que pensar, ¿por qué lo voy a hacer? Recuerden que aquí hemos dicho más de una vez, antes de dar un paso, yo debo de pensar qué gano y qué pierdo. Y después de que haga una evaluación, entonces debo de tomar la decisión. En todo caso, debe de saber el que se va a casar que no va a tener por compañero o por compañera a un ladrillo, a una piedra, a un ser inerte. No, su compañero o su compañera será un ser vivo, que tiene puntos de vista diferentes, que viene de una familia diferente, que tiene una visión diferente, gustos diferentes. ¿Ya? Y eso ya es apenas suficiente como para que se presenten en determinados momentos algunas discrepancias que si se toman desde el lado positivo van a contribuir con el crecimiento de la relación. Si se toman desde el campo negativo, va a contribuir con la destrucción de esa relación.
Entonces yo siempre he dicho más de una vez que las personas que se casan tienen que saber que se mueren. ¿Escucharon? Se mueren. Nadie que quiera tener un hogar puede seguir pensando como soltero o como soltera, sino que tiene que seguir pensando a partir de su matrimonio, incluso desde antes de casarse, que al casarse renuncia a todo, inclusive al derecho más grande del ser humano, que es la libertad. Porque en el momento que el hombre se casa, pues ya la Biblia dice que no tiene derecho sobre sí, sino la mujer. Y la mujer cuando se casa, dice el apóstol, no tiene potestad sobre sí, sino el marido. Eso le dice a usted lo que representa casarse. ¿Ya? Entonces aquí lo que la persona tiene que entender es, yo me casé y estoy lo suficientemente muerto o muerta como para aceptar a la otra persona, para luchar no pensando en mi propio interés, sino en el interés de ambos. Estoy dispuesto o dispuesta a renunciar a todo, a perderlo todo, a arrancar de ceros para un nuevo proyecto de vida que se llama familia. Es que ahí es donde radica gran parte del problema. Cuando el hombre se casa y no cumple con su rol. Cuando la mujer se casa y no cumple con su rol. Entonces, al no cumplir, viene la reacción. Y cuando viene la reacción de la parte afectada, entonces sencillamente se piensa que no es voluntad de Dios. Resulta que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y esa perfección solo parte de un principio que se llama amor. Y si usted ama de verdad, usted cumplirá con su rol como hombre. ¿Y cuál es su rol como hombre? Dar su vida por su esposa, amarla como Cristo amó a la iglesia. Y si usted ama a su esposo como Dios le manda, entonces la Biblia le dice dos cosas. Una, sujeción, y dos, respeto. Entonces, cuando falta en ella o en él el cumplimiento de su deber, pues entonces viene la anormalidad y se presentan fisuras que en la medida que va pasando el tiempo y no se busca una solución, pues va a ser mayor. Y al final van a decir, no es la voluntad de Dios. Pero eso no se puede pensar después de que me casé. Eso tengo que pensarlo es antes de casarme. Porque claro está, te entregamos esposa para bien o para mal. En todo lo que la vida da o la vida quita. En la salud, en la enfermedad. En la abundancia, en la escasez. Y renunciando a las o a los, te consagrarás solo para él o para ella mientras los dos viven. ¿Y qué dijo usted que es tan inteligente? Que sí. Bueno, entonces ahorita que se le ha puesto el camino cuesta arriba, lo que tiene que hacer es echar para adelante, consciente de que las dificultades que se presentan en la relación de pareja no pueden ser motivos de disolución del matrimonio, sino oportunidades para crecer en diálogo, en respeto, en tolerancia, en amor, conscientes que su matrimonio tendrá un verdadero éxito si aprendemos a entender que el principio del matrimonio debe de ser Dios y el punto de llegada debe de ser Dios.